Mi mayor miedo como medium no tiene nada que ver con lo que uno podría esperarse, que podría ser, bueno, la cantidad de experiencias que uno tiene que no comprende, o la cantidad de experiencias que he tenido que me abrumaron, realmente me abrumaron porque no las entendía, o la ignorancia, o la incomprensión, o el miedo, o sea, el miedo desde la ignorancia, ¿no? Y la oscuridad, porque la oscuridad en realidad es ignorancia, la oscuridad es lo que no veo. Si no lo veo, soy ignorante de ello, entonces no lo comprendo, entonces eso me da miedo. Bueno, uno podría pensar que mi mayor miedo como medium podría venir de todas las experiencias que he tenido, que ya iré compartiendo, pero no. Esto es muy personal, ¿eh? Es muy personal. Mi mayor miedo como medium no tiene nada que ver con las experiencias que he atravesado, porque siendo sincera, la mediumnidad es algo que convive en mí desde que nací, entonces es algo que entiendo que voy a ir conociendo y descubriendo y comprendiendo a lo largo de toda mi vida. Y eso no me preocupa. De hecho, desde que empecé a hacerme cargo también, no de mi mediumnidad, sino de quién soy y quién elijo ser y quién quiero ser, y ahí es donde mi mediumnidad se desarrolla, o sea, se amolda a quién quiero ser por añadidura. Desde que empecé a hacerme cargo de eso, empecé a aceptar el hecho de que no siempre voy a tener, ay, obvio, obvio, humanita, no siempre voy a tener todas las respuestas, y eso está bien, y estoy en paz con eso. Y hay un montón de cosas a las que le voy a tener miedo porque no las voy a entender. O sea, el miedo ya no es, para mí el miedo ya no es como algo demoníaco, el miedo es incomprensión, ignorancia. Temo a lo que no comprendo. Entonces, obviamente que voy a seguir teniendo miedo durante toda mi vida de un montón de cosas con la mediumnidad, porque no comprendo del todo la mediumnidad, porque la mediumnidad no es algo eh, que comprendo, no sé, como algo que de repente por ser medium ya está, tengo toda la sabiduría de la mediumnidad. No, la mediumnidad es un instrumento que tiene mi cuerpo, que tiene mi ser, para explorar un camino, para habitar un camino de comprensión, pero hasta llegar a la comprensión voy a atravesar la etapa de incomprensión. Entonces, como medium, hasta el día que me muera, voy a seguir teniendo miedo, porque van a seguir habiendo cosas que tenga que conocer y a las cuales tenga que iluminar y a las cuales tenga que comprender. Entonces es normal que tenga miedo, porque voy a seguir siendo humana y voy a seguir teniendo ignorancia. Pero ese es el camino que ya estoy dispuesta a recorrer. O sea, ya estoy en paz con ese camino y lo elijo. Elijo transitar el hermoso camino de reconocerme ignorante constantemente para aprender. Elijo transitar el camino de la sabiduría, que es ese básicamente. Reconocerme ignorante, rendirme ante esa ignorancia para verme transformada y atravesada por esa ignorancia y así poder adquirir sabiduría y así poder adquirir aprendizaje. Estoy dispuesta a recorrer ese camino. Así que en ese sentido no estoy en contra o en lucha o enemistada con el miedo que me pueda traer la mediumnidad a mi vida y cualquier experiencia mediúmnica que me pueda traer, que he experimentado muchas cosas muy polémicas que ya voy a ir compartiendo. Entonces, no estoy enemistada con eso o no es eso tanto lo que me preocupa. Estoy muy amigada con ese proceso. No quiere decir que no esté cagada en las patas, pero estoy muy amigada con ese proceso. Incluso estoy enamorada y apasionada con vivir ese proceso. Pero hay algo a lo que le tengo más miedo como medium. Y no es a la ignorancia, no es a la incomprensión, porque insisto, uy, la hacía re larga, insisto que esa ignorancia está para que yo la transforme. Esa ignorancia está para invitarme a hacerme más sabia. Entonces estoy re dispuesta a atravesar ese camino de ignorancia para aprender un montón de cosas sobre la vida después de la muerte, sobre los espíritus, sobre el alma, sobre a qué vinimos los seres humanos a la tierra, sobre Dios. Estoy re dispuesta a aprender, a transitar ese camino desafiante de aprendizaje. Pero, y acá sí voy a ir a mi miedo más visceral. Mi mayor miedo como medium es exponerme como medium ante el mundo, compartirme ante el mundo, ante otra persona. El mundo puede ser un ser humano como puede ser subir este video en redes. Compartir a viva voz que soy medium. ¿Y por qué eso es lo que me genera miedo? ¿Por qué me genera tanto miedo eso? Porque en realidad tengo mucho miedo
al juicio, al prejuicio, al juicio, a la condenación, a que me condenen, a que me juzguen por ser medium, simplemente por ser medium, que es muy curioso. Hay muchas personas que hacen eso y es muy curioso. Porque las personas que por lo general juzgan al medium o condenan al medium son las que no entienden la mediumnidad porque no la transitan, no la habitan. Entonces, claro, como no la comprenden, le tienen miedo. Como le tienen miedo, la demonizan. Porque a todo lo que le tememos es a lo que no comprendemos. Entonces, si no lo comprendo, claro, siento que un poco es desde este lugar de ignorancia. O sea, uno tiene dos opciones sobre cómo afrontar la ignorancia. O me reconozco ignorante y eso hace que pueda aprender. O sea, me reconozco ignorante y me posiciono como un espacio vacío, oscuro, de oscuridad, ante el cual puedo recibir luz. Entonces me reconozco ignorante para aprender, o me reconozco ignorante, pero como estoy tan sumergido en mi ignorancia y le tengo miedo a mi ignorancia y tengo miedo de reconocerme, no sé si ignorante, pero tengo miedo de reconocer que no sé y que no entiendo, entonces demonizo esa oscuridad y esa ignorancia y me enemisto con ella, y así es como me enemisto con nosotros. O sea, porque por ejemplo la persona que condena al medium o que juzga al medium, en realidad es una persona que le tiene miedo a la mediumnidad. Pero ¿por qué le tiene miedo? Porque no la comprende. Yo tampoco la entiendo, ser humano que me juzga, yo tampoco la entiendo. Es muy duro reconocerlo, yo tampoco la entiendo. Yo también soy un ser humano que nació sin tener ni puta idea de qué va todo esto. Pero en algún momento de mi vida tomé la decisión de reconocer esa falta de comprensión como un instrumento para aprender, investigar, explorar, leer, estudiar, explorar todo esto que me pasa, toda mi mediunidad, explorarla, pero para aprender, para comprenderla, para comprenderme, para comprender el sentido de la vida. ¿Por qué me da tanto miedo que las personas me juzguen o me condenen? Porque yo me juzgué y me condené durante la mayor parte de mi vida. De hecho, la mediunidad es algo que empecé a aceptar hace muy pocos años, diría hace 5 o 6 años, pero antes de eso estaba muy enemistada con la mediunidad. Y sí, igual que las personas que no la atraviesan desde la incomprensión y la ignorancia, quizás por no entenderla y no comprenderla, me enojé mucho con la mediunidad. Yo me enemisté mucho con mi mediunidad y eso, a diferencia de las personas que juzgan a la mediunidad desde fuera, como yo me enemisté con la mediunidad durante toda mi vida, yo me enemisté conmigo misma. Entonces yo viví una etapa muy, muy oscura de mi identidad y de mi vida, porque enemistarse con la mediunidad fue enemistarse conmigo misma, porque no, plot twist de la peli, por más que le rogaba a Dios que me quite la mediunidad y que yo nada, cuando era muy chica veía espíritus y venían a hablarme y me venían a pedir ayuda y yo no sabía cómo ayudarlos, tampoco entendía qué tenía que hacer, no entendía nada, no comprendía, pero me sucedía igual. Y nadie me podía ayudar porque nadie en mi familia es espiritual, o sea, no es que nací en una familia de medium que me pudieron ayudar o me pudieron dar respuestas. De hecho, nací en un contexto en el que ahora hay mucha más aceptación o se habla un poco más de estos temas, pero cuando yo nací hace 28 años atrás no se hablaba de la mediumnidad, era tema tabú, de repente nadie me podía ayudar porque nadie lo entendía, y menos yo tampoco, entonces era una incomprensión absoluta y yo me enemisté mucho con lo que me pasaba. Yo no quería que vengan almas todas las noches a hablarme y a pedirme ayuda o a pedirme cosas, y no lo entendía, y todo eso me desbordaba. Entonces yo me enemisté con eso, pero enemistarme con eso era enemistarme con quién soy, no porque quién soy es medium, no se reduce todo lo que soy a mi mediumnidad, pero gran parte de lo que soy se expresa a través de ese don. Entonces enemistarme con ese don fue enemistarme conmigo misma, y yo la pasé muy mal durante muchos años por poner a la mediumnidad como la causa de todos mis problemas. Sinceramente sí, de todos mis problemas, porque cuando era chica, al no poder dormir bien a la noche, eso me afectaba el resto del día. Al mismo tiempo, al no poder entender
lo que me pasaba, lo naturalizaba, iba y se lo contaba a amigas o amiguitos en el jardín o en el colegio, y eso era recibido con rechazo. Entonces me rechazaban, me juzgaban. Tengo muchos recuerdos de cuando era chica, incluso en contexto, ¿no?, de colegio, de jardín, de castigos, ¿no?, que me castigaban porque, claro, yo contaba lo que a mí me pasaba a mis compañeritos, compañeritas, y lo tomaban como que yo estaba inventando historias de terror. Entonces, claro, culpable, estás contando historias de terror, culpable, castigo. Entonces, claro, durante muchos años de mi vida fui castigada, fui rechazada, fui juzgada. Tengo un montón de experiencias o de anécdotas para contar de cómo fui juzgada, rechazada y condenada por ser medium, sin entender, no es que yo cuando era chica podía exteriorizar, sí, porque yo soy medium, no, es que yo iba y le contaba a mis amiguitos de mi edad que veía que por las noches venía tal, por ejemplo, una nena, un espíritu de una nena que me contaba tal cosa, bla, bla, bla. Yo contaba eso con naturalidad, pero claro, del otro lado lo que se recibía es, me está inventando una historia de terror para hacerme asustar. Y yo no entendía ¿por qué estás hablando de una historia de terror? Si no es terror, esto es mi realidad. O sea que entonces, ¿quién soy representa una historia de terror? ¿O lo que me pasa es una historia de terror? Ah, entonces tengo que tenerle miedo. Ah, entonces... Y así es donde empecé a dejar de naturalizar mi mediunidad y empecé a verla como algo a lo que temer y algo terrorífico. Porque si para mí una conversación normal con una niña que no estaba viva, o sea, no estaba con cuerpo físico, pero sí seguía viva, si una conversación normal con una niña, para mí era natural. Cuando yo se la compartía a alguien, si alguien me decía, es una historia de terror, estás inventando una película de terror, es como que, claro, yo decía, ah, o sea, había una disonancia entre mi discurso naturalizado y lo que era para mí la realidad y lo que los otros recibían de mí, percibían de mí cuando yo les contaba mi realidad natural. Y eso empezó a generar separación entre lo que para mí era natural y lo que para otros era antinatural, terrorífico, algo a lo que temer. Y eso lo que empezó a hacer también es que yo, claro, me aislara, separación, me aíslo de la realidad externa y del mundo externo porque no me entienden, o sea, no me entienden, o no están recibiendo lo que soy o lo que me pasa naturalmente con naturalidad, entonces me empecé a aislar, pero después llegó un punto en el que dejé de aislarme, o sea, no dejé de aislarme, pero dejé de relacionarme con la mediunidad desde el aislamiento y empecé a odiarlo, empecé a rechazarlo y empecé a cuestionarme, pero ¿por qué me pasa esto al final? O sea, no quiero, preferiría no ver espíritus todas las noches, preferiría que cada vez que voy a un lugar o hablo con una persona, no estar viendo a su familiar fallecido que me quiere decir un mensaje de algo que le quedó pendiente de decir. Preferiría no cargar con esa responsabilidad, preferiría no ver. Sería mucho más fácil no ver. Incluso un momento de mi vida en el que deseaba que lo que me pasara, la explicación de lo que me pasara, sea esquizofrenia. Claro, porque si eso llegaba a ser esquizofrenia, tenía una explicación lógica y tenía una cura, cuanto mucho era medicación. Yo deseaba estar loca, eso es lo que no entienden también las personas, que hoy en día me doy cuenta que no tengo tanto miedo que me juzguen como loca, porque en realidad pasé una etapa en la que deseé estar loca, deseaba que todo lo que me pasaba fuera irreal, porque era más pesado para mí, más difícil para mí reconocer que los espíritus que yo veía o todo lo que yo veía era real, que reconocer que era una locura mía o una invención de mi mente o un problema de mi mente. Era más fácil reconocer que yo estaba loca, era más fácil reconocer que no era real, porque era mucho más pesado para mí la carga o la responsabilidad de que eso sea real a que eso sea una locura. Entonces, mi miedo hoy en día no viene por el lado que me juzguen como loca. De hecho, muchas personas a las que amo mucho y me vinculo con ellas, tienen esta autoprotección, le digo yo, ¿no? Esta creencia de que hay una parte de mí como que, bueno, quizás esta parte de Sofi está... No coincido tanto con esto, pero puede ser que tenga un pire en la cabeza. Y yo estoy en paz con eso, de verdad estoy en paz con eso, porque entiendo que hasta es una autoprotección, porque para mí fue una autoprotección en su momento, cuando yo quería creer que estaba loca. Para mí estar loca era algo que me protegía de reconocer la verdad de que la realidad es mucho más incomprensible de lo que yo creo, de que la realidad está llena de contrastes y hay un montón de cosas que como ser humano no entiendo.
Entonces era mucho más fácil considerarme loca, e incluso era una autoprotección considerarme loca. Me protegía a mí misma si me autopercibía como loca. Me protegía del grado de responsabilidad también, porque no me quería ser responsable de eso. Me protegía de esta sensación de incomprensión, de no entender, de no saber. Me protegía también de hacerme cargo de mi mediunidad. Me protegía. Que una persona medium, que la llames loca a una persona medium, es una autoprotección. Y que una persona medium quiera creer que está loca, es una autoprotección. Entonces, bueno, a mí no me molesta ni me perturba que me llamen loca o que me vean como loca, porque de hecho es como, ay, qué bueno que puedas creer que estoy loca. qué en paz entonces que vas a estar con eso, porque te estás autoprotegiendo de ver de que hay una realidad que está mucho más allá de tus ojos físicos, y que cuando empezás a reconocer eso, o sea, se te desmorona todo lo que querías saber sobre la vida humana. Entonces, qué bueno que puedas quedarte en esa casita de cristal, la autoprotección, de creer que un medium está loco. Qué bueno que lo puedas hacer. Yo no tuve ese privilegio. Yo no tuve privilegio de decir, no le creo a esta persona. No creo que existan los espíritus. No tuve el privilegio de decir eso, porque yo los veo y son parte de mi realidad, y los siento y los escucho, y tengo tanta cantidad de pruebas tangibles, físicas, sobre que tengo tanta cantidad de pruebas de los espíritus con los que fui contactando y de las cosas que me fueron pasando, que no tengo el privilegio de decir no creo en la mediunidad. No tengo ese privilegio. Me hubiese encantado tener ese privilegio. No lo tengo. Yo tuve que hacerme cargo de que la mediunidad es parte de la realidad humana, y no es solamente hacerme cargo de eso. Yo tuve que hacerme cargo de que por fuera de esta realidad tangible, física y visible, hay más realidad. Tuve que hacerme cargo de eso, tuve que hacerme cargo de que los espíritus existen, tuve que hacerme cargo de que la vida después de la muerte existe, tuve que hacerme cargo tuve que hacerme cargo de que la realidad va mucho más allá de lo que yo creo que es la realidad. Entonces, volviendo, ¿por qué entonces le tengo tanto miedo a las personas que me juzguen o me condenen por ser medium? Porque yo lo hice durante la mayor parte de mi vida. Y como sé lo duro que es, me da miedo. De hecho, por eso hace muchos años que yo estoy experimentando un montón de cosas con la mediumnidad. Estoy escribiendo libros. Qué privilegio, qué amor hermoso, qué preciosura. Estoy escribiendo libros sobre la vida después de la muerte, porque estoy recopilando todas las experiencias que voy teniendo con las almitas, los espíritus que hablo, y ellos me van dando información, y yo estoy documentando todo eso en una investigación personal que estoy haciendo sobre la vida después de la muerte, para poder compartirle a otros, porque a mí me abre tanto la cabeza y me parece tan un flash que quiero compartirlo y expandirlo con otros. Y bueno, hace muchos años que estoy haciendo mis propias investigaciones, escribiendo libros, explorando la mediumnidad desde esta posición de ignorancia, pero que quiero aprender sobre la vida después de la muerte. Estoy dispuesta a aprender sobre todo esto, aunque me dé un cagazo terrible. Y hace muchos años que decidí eso, pero al mismo tiempo también hace muchos años que podría estar subiendo videos. Hola, me pongo a mirar de frente. Hace muchos años que podría estar subiendo videos sobre esto o compartiendo esto en redes, y no lo estoy haciendo. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? Porque es tanto el miedo que tengo al juicio externo, al rechazo externo, a volver a sentirme como me sentía cuando era chiquita, de que por simple hecho de decir soy medium, o por el simple hecho de contar una experiencia, me juzguen o me condenen o me castiguen. Tengo tanto miedo a eso que pospuso un montón de tiempo subir contenido o grabar o compartirlo por acá, por lo que sea esto. No sé si voy a subir esto a YouTube, a podcast o a lo que sea. Tuve mucho miedo y sigo teniendo mucho miedo, tengo que ser sincera, le tengo que poner forma a este miedo, así, a ver si lo hago un poquito más tangible y pequeñito y le quito poder, porque siento que cuando no le ponemos forma o nombre al miedo, ese miedo es como una energía omnipotente y omnipresente que se apodera de todo, porque no tiene límite. En cambio, cuando yo lo empiezo a nombrar, le empiezo a poner forma, entonces, claro, tiene un principio y tiene un fin. Ah, es esto. Tiene una forma, lo puedo entender, lo puedo comprender, puedo vislumbrar los límites de ese miedo, y pierde poder. Ya deja de ser un ser omnipresente, omnipotente, que está en todo y me consume. No, ya tiene un límite.
Y desde ese límite puedo observarlo y pierde poder. Así que le voy a poner nombre y forma a este miedo. Y voy a reconocerlo. Tengo un miedo tremendo a que me juzguen, me condenen, me castiguen por el simple hecho de ser quien soy, que acá también quiero entrar ahí. ¿Cómo puedes juzgar a alguien por el simple hecho de que nació así? O sea, a veces me lo pregunto, ¿no? Como, yo nací medium, o sea, no es que hice algo para ser medium, nací medium, nací con mis capacidades psíquicas desarrolladas. ¿Por qué? ¿Cómo podría juzgar a alguien que nació así por el simple hecho de que nació así? Si ni siquiera esa persona lo entiende, ni tampoco es que pidió ser eso, simplemente nació así. ¿Cómo podés juzgarlo por eso? Si es algo muy inocente, es algo muy que surge solo, que no es culpa de esa persona. Si hay juicio es porque hay culpa, pero yo no tengo la culpa de haber nacido medium. Si nací así, entonces ¿por qué me juzgarías? Pero claro, yo estoy pensando esto y proyectando como si fuese otra persona la que me juzga, ¿no? Pero en realidad fui yo la que me juzgué toda la vida por eso. Y por eso con lo que tengo miedo de encontrarme es con la versión de mí, pero exteriorizada de mí, que me juzgue, culpe y condene por haber nacido así. Pero también tengo que entender, tengo que aceptar y reconocer que la versión de mí que me juzgaba lo hacía desde la incomprensión y desde el miedo y desde la autoprotección. Entonces quizás a la persona que me escuche y que diga, esta chica es medium, vive espíritus y qué sé yo, y me juzgue, también lo está haciendo desde un nivel de incomprensión, porque también pasa esto, muchas personas que juzgan la mediumnidad lo juzgan porque consideran que es algo oscuro, demoníaco o de terror. Y si yo te dijera, te compartiera, te contara la cantidad de amor, la capacidad de amor que se puede poner al servicio con la mediumnidad a la cantidad de almas que, no quiero decir ayudar porque no es que ayudé, pero bueno, que acompañé y que he visto trascender hacia la luz en nombre del amor, en nombre de Dios, la cantidad de amor que se puede desprender de la mediumnidad, cómo se puede utilizar este don para el servicio, para cambiarle la vida a una persona que tenga cuerpo físico o no, porque también mi mayor servicio viene siendo para con los espíritus, que es mi mediumnidad. Para mí es lo más sagrado e íntimo que tengo, porque ahí también es como, ni siquiera hace falta que alguien me dé validación o me obligue a hacer lo que hago con las almitas. Lo hago porque amo hacerlo y es una relación muy íntima y muy sagrada, que no necesito validación ni aprobación, ni que nadie me diga qué hacer. Es algo muy íntimo que tengo. Es un don muy, muy íntimo, muy sagrado, que lo vivo yo con yo, y que solamente yo lo entiendo y veo la capacidad de amor y de conciencia que puede brindar este don. Pero quiero empezar a compartirlo para que se sepa, porque cuando entendés que literalmente la mediunidad es una herramienta, y como herramienta es neutral. Vos a una herramienta la podés usar, por ejemplo un cuchillo lo podés usar para matar a alguien, o lo podés usar para hacerle una comida rica a la persona que más querés. Entonces, el cuchillo por sí mismo es una herramienta, es un instrumento. Lo puedes usar para un lado o para otro. Para la luz o el amor, o para el miedo o la oscuridad. Bueno, con la mediunidad a mí me pasa eso. Yo puedo elegir usarla para expandir ignorancia y oscuridad, y si hiciera eso te hablaría del terror de la mediunidad y los riesgos y el miedo y el diablo, bla, 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 bla. No elijo eso. Pero es una elección que hace un par de años, cuando elegí hacerme cargo de quién soy y quién vine a ser, y de mi mediunidad, tuve que tener esa conversación sincera conmigo misma y elegir quién quiero ser, y en base a eso que mi mediunidad se adapte a quién quiero ser. Entonces así utilizar llenar a ese instrumento de significado, el significado que yo le quiero dar. Cuando yo elegí ser un ser consciente, que explore el mundo sutil, pero desde el punto de vista del amor. Yo elijo ser un ser amoroso, no un ser de luz, un ser amoroso. Quiero ser un ser humano amoroso. Quiero habitar el amor, pero no solo porque, quiero hacerlo para otros, porque a mí me transforma habitar el amor, me atraviesa habitar el amor, que después se extienda hacia otros, y no hay nada más lindo ver cómo se extiende hacia otros y ayuda a otros, y es una retribución, un círculo infinito que me retribuye. Pero yo quiero ser un ser humano amoroso y consciente, porque eso me expande a mí. Y cuando elegí eso, mi mediunidad se transformó conmigo. Entonces empecé a utilizar la mediunidad como una herramienta
luminosa, amorosa, como una herramienta al servicio de Dios, del amor, de la conciencia. Y yo sé, por experiencia y por las cosas que he experimentado, que lo es. Sé que la mediunidad es una herramienta de amor y de luz y de conciencia. Pero claro, quien no lo sepa, quien todavía se vincule con la mediunidad desde la ignorancia, la inconsciencia y desde el miedo, no lo va a comprender a esto. Entonces, desde ese miedo se va a autoproteger, entonces me va a juzgar y va a juzgar a la mediunidad porque es un don demoníaco. Claro, a ver, es una herramienta. Hay personas que la pueden utilizar para expandir ignorancia y miedo, sí. Yo no elijo eso. Yo elegí dotar a la mediunidad de un sentido amoroso y utilizarlo como una herramienta incluso para conectar con Dios, yo, y para conectar a otros con Dios. Porque ¿qué es lo que hago cuando acompaño a almitas que están en tránsito a trascender y a irse en paz? ¿Qué es lo que hago? Acompañarlas a su camino de regreso a Dios, a la fuente, al hogar. Entonces cuando sabes eso, cuando te cuento todo eso y empezás a comprender que es mucho más simple, que es mucho más amoroso de lo que parece, que no es tan terrorífico como nos los han vendido, no le puedes tener miedo. Si no le puedes tener miedo, no puedes juzgarlo. Y si no puedes juzgarlo, no lo puedes condenar ni culpar por eso. Entonces, claro, también incluso el hecho de reconocer este miedo yo me ayuda a alquimizarlo. Porque si yo tengo miedo a que otros me juzguen y me culpen y me condenen por la mediunidad, pero comprendo que ese miedo y ese juicio viene de la incomprensión, también al mismo tiempo comprendo que entonces yo puedo contribuir a la alquimización de ese miedo y ese juicio como a través de la conciencia, que es el mismo circuito que hice yo. Cuando yo era chica juzgaba a la mediunidad o la culpaba o la condenaba porque no la entendía y porque no le daba un sentido amoroso. Pero cuando hice consciente, cuando yo empecé a habitar la conciencia de Dios en mí y empecé a expandir mi conciencia, mi mediunidad se transformó por eso, bla, bla, bla. Claro, a través de mi conciencia y el amor que hice presente en mí, transformé mi relación con la mediunidad y la empecé a ver como lo que es para mí hoy, una herramienta de amor y de luz, un don de Dios, que puede expandir conciencia, que puede expandir amor, que puede expandir servicio. Entonces yo tuve que hacer ese circuito. Pero siento que así como yo alquimicé ese miedo, y esa incomprensión y ese juicio, si yo expandiera ese circuito hacia otros, el juicio que otros pueden tener con la mediunidad, o la culpa, o como la pueden culpar, se puede alquimizar a través de cómo, si yo empiezo a hablar y a compartir lo hermoso que es este don, lo amoroso que es, la conciencia que puede brindar. Entonces así se empieza a naturalizar y se empieza a comprender que no es lo que creías que era. Que lo que creías que era un significado que le estabas dando desde una percepción limitada. Pero acá, siendo una persona hoy, siendo una persona que la experimenta todos los días de su vida, porque yo todos los días de mi vida experimento mi mediunidad, todos los días de mi vida estoy en contacto con almitas, con espíritus, con seres de otros planos, y desde esa experiencia y esa corroboración, porque yo también me lo tomo muy en serio esto, no, a todo lo corroboro. Encima yo soy una persona muy racional, muy, que me gusta mucho la comprobación. No me lo tomo a la ligera. Yo atravesé un proceso muy, 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 muy largo, muy grande, muy profundo, con ayuda de otras personas, de mi tía. Atravesé un proceso de verificación y corroboración de que lo que a mí me pasa con mi mediunidad, de que las almas con las que hablo son almas reales, obviamente, pero quiero decir con datos, con nombre y apellido, yo atravesé todo ese proceso de corroborar que esto no es una imaginación de mi mente, lo corroboré. Entonces, hoy en día sé que tengo la autoridad, entre comillas, para hablar desde la experiencia de mi mediunidad. Y lo puedo hablar con datos, con hechos verificables. Y desde esa experiencia yo estoy muy segura de lo que es la mediunidad. Entonces, ¿cómo no voy a empezar a compartir lo que es la mediunidad, lo que un medium puede experimentar? Incluso no solo para las personas que no entienden la mediunidad y que se relacionan con la mediunidad también desde la observación porque nunca la experimentaron, sino también para los mediums. Sé que deben haber un montón de personas medium que estén en el mismo lugar en el que yo estaba y que no la comprendan, no entiendan por qué ven lo que ven, que le tengan miedo. Sé que hay muchos mediums que le tienen miedo a los espíritus. Por Dios, ¿cómo le puedes tener miedo a un espíritu? Un espíritu es un ser humano igual que vos.
¿Por qué le tenés miedo? ¿Porque no lo comprendés o porque te vinculás con eso desde la ignorancia o la incomprensión? Pero vos le tenés miedo a pensar en el ser humano que más ames, tu mamá, tu papá, tu abuelo. ¿Le tenés miedo? No. ¿Por qué? Porque comprendés lo que es, ves lo que es. Entonces no le das poder. O sea, no ves a tu abuelo, por ejemplo, y decís, ¡ay, qué miedo! Porque no, porque ya sabes lo que es, tiene límites, lo comprendés. Lo mismo pasa con los espíritus. Le tenés miedo porque no entendés lo que es, no le estás poniendo forma, le estás dando un poder que no tiene. Es un espíritu, o sea, es un alma igual que vos, nada más que no tiene cuerpo. ¿Cómo le podés tener miedo siendo medium? Lo ves, podés hablar con él, podés interactuar con él o con ella, pero es un ser humano igual que vos. Es también dejar de verlo como algo especial, ¿viste? Dejar de especializarlo, bajarlo bajarlo a tu nivel y entender que es igual que vos, que está en el mismo nivel que vos. Y incluso también muchas almas, muchos espíritus con los que yo me he relacionado a lo largo de mi vida, que ellos tenían miedo también, y que también te ven a vos y no entienden nada, ¿eh? Es como, nadie entiende nada, ¿eh? No es que, ay, porque esa persona falleció y está en nivel espiritual, entiende algo. No, de hecho, también, bueno, eso es algo para hablar en otro momento, pero el propósito del medium muchas veces es para con esas almitas que están en tránsito, sobre todo estoy hablando de las que están en tránsito, ese es mi mayor propósito como medium. Muchas veces, a veces es recordarle a esa almita que fallecieron porque están desorientados, perdidos, no saben dónde están y necesitan ayuda y necesitan que les recuerdes que ya no están en este plano, que los invites a seguir adelante, a seguir ese camino evolutivo natural que es el famoso irse en paz, volver a la fuente. eh, y a veces es como ese espíritu, esa almita tampoco entiende y también te tiene miedo muchas veces. Y todo cambia cuando uno de los dos empieza a poner conciencia y empieza a ser consciente de quién es y deja de darle poder a la ignorancia y a la incomprensión. Entonces yo sé que hay muchas personas que, que juzgan o que le tienen miedo a la mediumnidad, pero que no son medium, pero también sé que hay muchas personas que son medium y que juzgan y siguen juzgando la mediumnidad o le siguen teniendo miedo. Entonces, por eso es que estoy haciendo esto tan desafiante para mí, que es empezar a hablar y compartir. Y no sé hacia dónde se va a dirigir esto, no sé, pero solamente quiero dejar de esconderme y dejar de mantenerme a mí oculta como si fuese algo que está mal o algo que no tiene nada para compartir. Así que hoy empiezo por acá, compartiendo cuál es mi mayor miedo. Ay, qué pequeño que se hace, cómo pierde poder cuando le pongo nombre y forma. Y compartiendo también un poco de mi proceso y de mi recorrido. Y reconociendo que quiero empezar a compartir todo eso que he aprendido y que he transitado en mi recorrido, en mi historia, que me hizo llegar desde la medium que odiaba la mediumnidad o que no la entendía o que la juzgaba o que se relacionaba con la mediumnidad desde la sombra, hasta la medium que soy hoy, que es la medium que comprende que la mediumnidad es un don de amor, es un don de Dios, que se puede poner al servicio de otros, de los vivos, como también de las almitas que están en otros planos. Y también la medium que entiende que la mediumnidad es una capacidad que me puede permitir explorar, estudiar y comprender el mundo espiritual, la vida después de la muerte, Dios, el sentido de la vida. Me puede permitir explorar e investigar todo eso, no solamente porque a mí me apasiona y me encanta aprender sobre todos estos temas, sino también porque lo puedo poner al servicio y compartirlo al servicio de quien también está interesado en aprender de esto. Así que desde este lugar es que elijo presentarme como medium y abrirme a aquellas almas que resuenen, simplemente que resuenen.